investigación biológica de las fibras vegetales del papel amate, utilizado en 5 códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y presentan Moisés Adrián Rodríguez Ibarra y Pablo Torres Soria. Y les voy a leer brevemente sus resúmenes curriculares. Moisés Adrián Rodríguez Ibarra es asociado de investigación adscrito a la CNSPC. Es un biólogo titulado de la Universidad Simón Bolívar de México, adscrito al Laboratorio de Biología en el área de investigación de la CNSPC. Especialista en control y erradicación de fauna y flora fanerógama, colonizadora de los monumentos históricos y zonas arqueológicas en México. Es corresponsable e integrante de proyectos de investigación sobre la biología aplicada a la conservación, como uso de aditivos naturales para la conservación en acabados arquitectónicos, conservación y restauración del entorno ecológico de la zona arqueológica de Locote, así como la zona arqueológica de Teotihuacán, e investigación biológica para la conservación de zonas arqueológicas y monumentos históricos. Ha participado en artículos de publicación científica, como el Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entre otros trabajos incluyen el estudio anatómico de las maderas de los retablos novohispanos. Entre los últimos trabajos realizados son estudios moleculares para la identificación de materiales biológicos procedentes del patrimonio cultural, como el caso de la escultura policromada de Santiago Matamoros, dañada por los sismos del 2017 de Izúcar de Matamoros, así como en la investigación biológica de las fibras vegetales del papel amate en 5 códices de la Biblioteca Nacional de Antropología, que es parte de su tesis de licenciatura. Actualmente está trabajando en el convento de Huacachula, Puebla, que es el primer inmueble bajo custodia de Lina que se encuentra libre de flora y fauna nociva, y asimismo se restauró la primera huerta conventual franciscana del siglo XVI y a nivel nacional, lo cual se encuentra bajo seguimiento y asesoría permanente. El doctor Pablo Torres Soria es profesor investigador titular C del Laboratorio de Biología de la CNSPC y cuenta con 47 años de experiencia en investigación docente en la INCRIM. Es titular de la materia de biología, director de 4 tesis y presidente del jurado de 4 exámenes de licenciatura. Ha participado como parte de investigación, asesorías y coordinación de prácticas de campo en zonas arqueológicas y monumentos históricos, responsable de proyectos de investigación biológica aplicada a la restauración y conservación de monumentos históricos y el entorno ecológico de zonas arqueológicas. Por ejemplo, en los exconventos franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos bajo custodia de Lina. En zonas arqueológicas ha participado en Teotihuacán, en Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Tajín, Mixla, Cacazla, Comalcalco, Tula, etc., entre muchos otros. Es fundador del Jardín Etnobotánico en el entorno de las pinturas rupestres de la cueva de Oxtotitlán, Guerrero, y es responsable de proyectos de conservación sobre el control y erradicación de los insectos filófagos, destructores de la madera, documentos antiguos, en bienes muebles de monumentos históricos, museos, archivos y bibliotecas, y es asesor y coordinador permanente en el control de plagas del patrimonio cultural en zonas arqueológicas y monumentos históricos. Actualmente es responsable de la restauración de la huerta conventual del exconvento de Huacachula, Puebla, responsable del proyecto de investigación biológica aplicada para la conservación de monumentos históricos y zonas arqueológicas, y responsable del uso de aditivos naturales para la consolidación de materiales arquitectónicos y elementos decorativos de los interiores y exteriores de los inmuebles. Los resultados de sus múltiples investigaciones biológicas realizadas en zonas arqueológicas y monumentos históricos con impacto social han sido publicadas en notas periodísticas y medios electrónicos de difusión nacional e internacional. Les damos la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mari Carmen, muy buenos días y a todos los compañeros. ¿Podrían poner la presentación, por favor? Aprovecho para felicitarte, Moisés, porque justo ahora pudiste ya titularte de la licenciatura de Biología. Y bueno, no sé exactamente cuál es el título completo, pero pues para nosotros es un gusto que esto suceda con nuestro personal, ¿no? Y bueno, tuve también la oportunidad de estar en tu examen y me pareció de altísima calidad. Felicidades también a Pablo. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues bueno, el tema es
investigación biológica de las fibras vegetales del papel amate utilizado en 5 códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Esta investigación se realizó en el Laboratorio de Biología de la Coordinación bajo la dirección de tesis del doctor Pablo Torres. Bueno, como conocemos, paralelamente, en lo que es en las antiguas civilizaciones, el papel tenía un uso de carácter religioso, ceremonial o ritual. Principalmente nos referimos a lo que es la civilización azteca o mexica, ya que la cuestión maya o lo demás utilizaban otro tipo de materiales para elaborar este tipo de documentos. Tenemos como importancia de la biología en aplicar la conservación y de estos códices, es una herramienta indispensable, ya que es nuestra función conservar este tipo de materiales gráficos que se encuentran, y las fibras de los amates es de origen de una manufactura artesanal, y durante esta manufactura estos elementos estos elementos botánicos perdieron parte de sus estructuras, y en este caso le podemos decir las más importantes, que son los tubos laticíferos y los cristales en diferentes formas geométricas. Tenemos nuestra materia de estudio, que son 5 códices: el Códice García Granados del siglo XVII, que es de la genealogía de los señores de Tenochtitlan y Tlatelolco; el Códice Cholula del siglo XVI, cartográfico histórico; el Códice Botorini, que habla comúnmente conocido como la tira de la peregrinación, que habla de la llegada de los mexicas al Valle de México; el mapa de Coatincha número 3 del siglo XVI, que es cartográfico; y el Códice de San Cristóbal Coyotepec del siglo XVII. Como antecedentes tenemos principalmente que había 3 clases de papel que le llamaban metl, papel amatl y papel isot, según Lenz en 1953. Nuestra justificación fue que la Biblioteca Nacional de Antropología, que tiene una de las colecciones más importantes de documentos pictográficos y de colección de códices originales mexicanos, sin en cambio, ahorita actualmente no se conocía las especies o identificado las especies de plantas vasculares con lo que se habían elaborado estos 5 códices. ¿Cuál fue la problemática? ¿Con qué especies botánicas se había elaborado estos 5 códices? Y la técnica de análisis anatómica si tenía una coincidencia con el análisis molecular y se podía determinar la misma especie. Nuestra hipótesis fue que a partir de las fuentes consultadas de los 3 tipos de papel, maguey, amate y palma, se podía deducir mediante análisis anatómico molecular que las fibras se podían identificar comparando estas fibras patrón con Ficus petiolaris y Morus ultidifolia, ya que son plantas vasculares de las cuales se realizaba la extracción de estas fibras, siguiendo las técnicas tradicionales y con las que posiblemente se elaboraron estos códices. El objetivo general era conocer las especies vasculares empleadas en la manufactura de estos códices de la Biblioteca Nacional de Antropología, y los objetivos particulares es describir e identificar las especies de plantas vasculares mediante estudios anatómicos, morfológicos de las fibras empleadas de la elaboración de los códices, e identificar molecularmente las especies de las fibras procedentes de los códices, y determinar el método idóneo de la recolecta de la corteza de los árboles requerida para elaborar el papel amate. Como material y métodos, tenemos nuestra lista de nuestros 5 códices, que estas fibras fueron donadas y proporcionadas en los años 90 por la restauradora María del Refugio Gutiérrez, que fue curadora de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Actualmente esa colección de fibras se encuentra en el laboratorio. Y el método se dividió en 2: análisis anatómico, que fue a partir de la extracción de la corteza interna de Ficus y Morus para descripción anatómica de las fibras, con un análisis anatómico microscópico de ambas especies, y la determinación anatómica de las fibras de papel amate de los 5 códices. En el análisis molecular se extrajo el RNA total de estas fibras, se hizo el diseño de oligos IDT USA y la amplificación de estos fragmentos de genes,
Después se procedió a la purificación de estas muestras por columna y el secuenciamiento de estos fragmentos de RNA para alinear e identificar el material genético de las fibras. Adelante, doctor. Para poder llevar a cabo la descripción anatómica de las fibras de las muestras de los diferentes códices, primeramente tuvimos que realizar la descripción anatómica de las muestras patrón de dos especies específicamente, de amate amarillo y de mora, para describir uno. Macroscópicamente hay diferencias muy significativas entre la corteza externa de las dos especies, de Ficus petiolaris y Morus altidifolia, mientras que en una es estriada, en la otra es lisa. Internamente, las fibras también presentan diferencias bien claras y bien marcadas. Las fibras, las caras transversales de las fibras en Ficus petiolaris son de forma hexagonal. Eso hay que tenerlo bien presente. O sea, fibras de papel amate amarillo transversalmente son de forma hexagonal, con la presencia de cristales de diferentes formas, que también lo tiene Morus altidifolia, pero la diferencia fundamental es la forma hexagonal de Ficus petiolaris, a diferencia de Morus altidifolia. Las fibras también tienen diferencia muy significativa. Las fibras de Ficus petiolaris se caracterizan por tener una envoltura en forma de vaina de forma helicoidal que cubren, envuelven o protegen las fibras. Los extremos, tiene dos extremos, uno redondeado y otro extremo en forma de punta. Tenemos aquí un extremo redondeado y el otro extremo en forma de punta. Son las características anatómicas fundamentales de Ficus petiolaris. Morus altidifolia, tenemos la corteza externa de forma estriada. No, esto no hay pierde. Esto definitivamente, o sea, la mora en campo la podemos diferenciar o distinguir por estas características. Corteza estriada de color gris, perdón. Internamente, la corteza, bueno, tenemos el xilema o leño, que es la parte medular del centro del tronco. Y tenemos la corteza interna, esta que está en forma de un papelillo que tiene allí, ¿sí? Este es la corteza interna. Y la corteza externa, pues es la que tenemos aquí. Este es un corte para mostrar las diferencias, para mostrar el xilema del interior al exterior. Xilema, corteza interna y corteza externa. La corteza interna, que es donde se obtienen las fibras para la elaboración del papel amate transversalmente, son de forma rectangular. Veamos, aquí ya tenemos la comparación entre las fibras de Ficus petiolaris, que son de forma hexagonal, aquí son de forma rectangular. Ya tenemos dos diferencias anatómicas bien marcadas. También aquí tenemos la presencia de cristales. Son las similitudes de la presencia de cristales en las dos especies, ¿sí? De diferentes formas. Aquí tenemos de forma de rombo, formas cuadradas, rectangulares, ¿sí? De diferentes formas. Y hay otra forma fundamental. Aquí tenemos, mientras que en Morus altidifolia, la envoltura aquí es de resorte comprimido, en Ficus petiolaris es de resorte helicoidal, o sea, un resorte abierto. Aquí lo tenemos comprimido. Esa es una diferencia también muy marcada entre la fibra de papel amate de mora y amate amarillo. Y tenemos aquí también una constricción
también transversal, que es característica de moros, de la fibra de Morus ulterior, y no presente en Ficus petiolaris. O sea, esto es muy importante porque cuando vayamos al análisis de las fibras de las micromuestras proporcionadas de los códices, porque allí en esas micromuestras lo único que encontramos es pedacería de fibras, no encontramos fibras completas, entonces encontramos partes medias o extremos de las fibras, pero no encontramos fibras completas por el microtamaño de la muestra proporcionada para el estudio. Por eso es importante aquí este análisis o patrón inicial para tener las características básicas, porque ya en el análisis que se va a dar, vamos a encontrar estas características en pequeños fragmentos, tanto de partes medias como de extremos de las fibras, y también vamos a encontrar la presencia de los cristales de diferentes formas. Con las muestras patrón se inicia ya el análisis morfológico microscópico de las fibras vegetales en los 5 códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Bueno, tenemos el primer códice, que es el códice García Granados. Este códice presenta una fibra longitudinalmente recubierta con tubos laticíferos en forma de resorte helicoidal, como lo decía el doctor Pablo, entrecruzado, y las fibras están cubiertos con estos tubos laticíferos arreglados en forma de voltura. Miden de 10 a 24 micras de diámetro y presentan la característica que tienen 2 extremos, uno redondeado y otro en punta. Tenemos la presencia de los cristales en formas geométricas romboide, prismal, hexagonal y piramidal, cúbica y trapezoide. Y tenemos la identificación molecular, ya que nosotros obtuvimos y purificamos nuestras muestras y obtuvimos nuestra secuencia problema, se compara en el GenBank, que es el banco de datos de genes, a través de la plataforma BLAST, la secuencia de identidad, la cual tuvo un 97% con la secuencia reportada del gen FP30, que es un gen específico de la especie Ficus petiolaris, por lo cual el alineamiento nos dice que este códice fue elaborado con la especie Ficus petiolaris. El segundo códice es el Cholula. Este está hecho también de fibras de corteza de Ficus petiolaris. Presenta la misma característica, fibra helicoidal entrecruzada, los extremos en fibra redondeado y ahusado en punta, y tiene las mismas, el mismo diámetro de lumen de 10 a 24 micras, y también presenta los cristales en forma geométrica, romboide, prisma y hexagonal. Volvemos a hacer nuestro análisis molecular, y las fibras, el material genético extraído, la secuencia problema obtenida a través del material genético de estas fibras concuerda con un 98% con la secuencia de identidad, con el gen FP30 específico de Ficus petiolaris. El análisis morfológico de las fibras del códice Buturini, comúnmente llamado tira de la peregrinación, volvemos a presentar las mismas características de Ficus petiolaris, tubos en forma laticíferos en forma de envoltura de resorte helicoidal, extremos en redondeado y punta, con el mismo diámetro de lumen y la misma presencia de cristales. Aquí están los cristales en forma prismática, hexagonal o piramidal. Volvemos con nuestro análisis molecular. Tenemos nuestra secuencia problema del material genético obtenido con la secuencia de identidad, que nos da un 97% con la secuencia reportada del gen FP30 de Ficus petiolaris.
el análisis del códice Coatlincha número 3, de las fibras de la corteza interna. Volvemos a repetir el mismo patrón: tubos laticíferos en forma de resorte helicoidal, extremos en punta y ausados. Y nuestro análisis, coincide con la secuencia del material genético obtenido, con la secuencia de identidad, con un alineamiento del 92% con el gen P30 de Ficus petiolaris. Y el último análisis morfológico microscópico del códice de San Cristóbal Coyotepec, que pertenece a las fibras de la corteza interna de Morus celtidifolia. Aquí la diferencia es que las fibras de este códice tienen formas de tubos laticíferos en forma de voltura de resorte comprimido. Los extremos son redondeado y ahusado. El color el diámetro de la pared del lumen es del 20 al 26 micras. Y con algunas fibras paralelamente unidas a los tubos laticíferos, y también tenemos los cristales en forma romboide. El análisis molecular con la secuencia problema y obtenida se tiene un 97% de identidad con el gen Morus Boucher Morello 1989, lo cual determina que es Morus celtidifolia por alineamiento de Black. Y para sintetizar toda la información que les acabo de mencionar, tenemos nuestra tabla de los códices con el análisis de la descripción morfológica, y la identificación molecular. Y tenemos lo que es el códice Gardella Granados con sus tubos laticíferos en forma helicoidal, el Cholula, el Buturini y el Coatinchan, que pertenecen a Ficus petiolaris, con diferencias del 100, 98 y 97% de identidad con el GPP30, y el Morus celtidifolia con 97% de identidad con la secuencia reportada. Como discusión, una vez citados los trabajos de Lenz sobre lo que son los amates amarillo, prieto y en este caso Morus, fue con el que él supone que se elaboraron los códices de Morus celtidifolia. Pertenece al género Morus, y Ficus al género Ficus. Existen 22 especies reconocidas en México que no se han reportado estudios anatómicos de las fibras de la corteza interna del papel amate. Para ello se obtuvo el patrón anatómico, como les mencionamos, para también identificar lo que son las especies del género Morus y también del género Ficus. Lo que se hizo fue, ya una vez tenido las dos secuencias patrón, se hizo ya directamente la identificación sobre las pequeñas micromuestras de los códices con dos genes específicos, el gen P30 y el gen Morus Boucher Morello 1989, que se encontraban en la plataforma GenBack. Por lo cual, una vez obtenido los resultados de la secuenciación genética y realizado el BLAST, se tiene la identificación de estos códices. Como les mencionaba, 4 son de Ficus petiolaris y 1 es de Morus celtidifolia, por lo cual las características anatómicas de las fibras de las muestras patrón coinciden con las fibras, con las características presentadas en el análisis molecular de los 5 códices, perdón. Y algo muy importante que rescata este estudio es la técnica tradicional mencionada por el doctor Francisco Hernández, la cual hace la extracción de estas fibras sustentables, ya que actualmente a las personas que se dedican a la utilización y extracción de estas fibras de papel amate, la técnica es de depredación, dejan completamente y retiran completamente la corteza, y en este caso la técnica siempre fue sustentable para poder asegurar la supervivencia de la especie y seguir obteniendo fibras de la misma. Como conclusión, los estudios de los 5 códices analizados anatómica y molecularmente determinó que 4 son de Ficus petiolaris y 1 de Morus celtidifolia. Para sintetizar, tenemos la corteza interna de lo que es Ficus petiolaris, el ejemplar adulto de Ficus petiolaris, los 4 códices estudiados, y tenemos a Morus celtidifolia con el códice San Cristóbal Coyotepec, y Morus celtidifolia es el árbol que tenemos aquí en nuestra coordinación frente al taller de papel.
Y para terminar, pues la corteza de los árboles de Ficus emurus fue la materia prima utilizada para elaborar el papel amate del soporte o pintar las diferentes manifestaciones culturales del México prehispánico y virreinal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo y Moisés. Mari Carmen quiere decir algo. Adelante, Mari. Pues como siempre, pues me tomo la libertad de tener la palabra de primera mano, pero bueno, yo sé que entienden que es sobre todo para felicitar el trabajo y que además pues me da mucho orgullo que en la coordinación tengamos biólogos de alto nivel que incluso manejan información pues ya tan especializada, ¿no? Como es el conocimiento biomolecular, bioquímico, ¿no? El uso del ADN, del RNA, pues realmente desde que comenzó este proceso Moisés y dirigido por Pablo, pues a mí me parece que tiene una gran utilidad porque, como ustedes saben, no nada más podemos conocer biológicamente los materiales, sino que nos permite entender técnicas constructivas de manufactura, de utilización, también especies que se encuentran en determinada región, si corresponde a la región donde se generó el códice. O sea, realmente el conocimiento es muy rico y pues somos pioneros, si no mal entiendo, en esto. También por otro lado, quiero nada más aprovechar con Pablo y con Moisés para comentarles que nos donaron una ceiba en una maceta y que tendríamos que sembrar en el jardín ahí de la coordinación. Ya sé que tenemos una, pero voy a solicitar su apoyo porque también me imagino que debemos de considerar la forma en que se debe sembrar y su localización. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, en el chat, Cristina Noguera les manda felicitaciones al profesor Pablo y a Moisés, muy interesantes sus investigaciones. Y Gaby Mora les dice muchas felicidades por su trabajo, Pablo y Moisés, gracias por compartirlo en este espacio. Yo también me uno a este agradecimiento, la verdad fue una investigación súper interesante. Vamos a dejar abierto la posibilidad de que gente les comente o les pregunte durante el resto del foro y al final, si hay alguna otra pregunta dentro del chat, pues se las haré saber. Pero bueno, les agradecemos mucho. Hay una pregunta, Dani, de Norma. Ya la vi, acaba de entrar. Muy bien, muchas felicidades por el trabajo al doctor Pablo y a Moisés. ¿Cuál consideran es la aportación de esta investigación a la conservación de los códices? Ya. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿cuál consideran que es la aportación de esta investigación en la conservación de los códices? Muy importante, miren. Lo que pasa que difícilmente o en ocasiones casi es imposible obtener muestras representativas para realizar los estudios anatómicos. Entonces, precisamente esta estrategia de utilizar los estudios anatómicos y cotejarlos con lo molecular, en casos extremos, se podrá obtener alguna fibra nada más en códices. Esto de común acuerdo con el restaurador para realizar su identidad, pero esta identidad se va a lograr siempre y cuando tengamos el patrón de las 26, de las 22 especies de ficus que tenemos en México. Ahorita nada más tenemos el estudio de 2. La idea es continuar con el estudio de las otras, viéndose a ellas 20 especies para tener el patrón anatómico aquí en la coordinación. Ahora, ¿cuál es la aportación? Muy importante, miren, desde Hansen, o sea, él menciona pues del ficus, de ficus y por ahí ustedes han consultado esa literatura donde pone las fotografías de algunas fibras, pero aquí lo determinante y lo importante que está aportando esta investigación para el patrimonio cultural es que certeramente nos está aportando las diferencias anatómicas y nos está proporcionando las herramientas
para poder identificar a un códice en la especie de Ficus petiolaris o Morus celtidifolia. Aquí sí estas son las herramientas que nos aporta este estudio para poder identificar un códice que nos llegue al laboratorio para identificar la especie. Bueno, ya tenemos Morus celtidifolia y Ficus petiolaris. Si cae dentro de estas, pues ya lo identificamos. Y si no, ¿qué es lo que procede? Seguiremos realizando los estudios anatómicos de las fibras, de las cortezas internas, del resto de las diferentes especies de ficus que tenemos en México, que es la idea de continuar y lo vamos a plantear para el próximo año con el apoyo de la coordinadora, porque es importante que lo tengamos. Para redondear un poco lo que te mencionaba el doctor Pablo, otra de las importancias que tuvo este estudio es comparar los dos métodos, lo que le llaman lo tradicional, que es la microscopía óptica, con lo que le llamamos una innovación, que es la biología molecular. Actualmente ahorita la biología molecular tiene un boom, pero personalmente les puedo decir que fue un reto obtener ese material genético de esas fibras. Solamente les menciono, se tomaron 10 miligramos de cada fibra. Y fue completamente un reto extraer el material genético de esas fibras, y la gran sorpresa es que todavía ese material, a pesar de los años que tiene ahí, se conserva todavía estable. Y la segunda es redignificar desde mi punto de vista como biólogo las técnicas de manufactura ancestral con las que se elaboraron estos códices, porque completamente se desconocía lo que es el origen y las técnicas con las cuales que era una técnica sustentable y que se ha ido perdiendo, y que desgraciadamente pues estos códices y estos documentos pues nada más son la memoria de nuestro país y del mundo. Entonces se ha abandonado esa parte, ese soporte que plasma lo que es la parte de la historia desde el punto de vista arqueológico y histórico, pero es lo que mantiene esos glifos, que es lo que les da nuestra identidad a nuestro país. Bueno, ese es desde mi punto de vista. Y también para la cuestión de conservación, pues le da las herramientas necesarias nosotros como parte de la coordinación para poder apoyarlos en la identificación de estos materiales con una investigación 100% profesional y con toda la confianza de que existe la infraestructura en nuestra institución para hacer este tipo de estudios. Sí, Pablo. Otro de los elementos importantes que estamos aportando con este trabajo es que definitivamente también estamos corrigiendo el método de recolección de cortezas, ¿sí? Porque actualmente, o sea, el papel amate que se distribuye comercialmente es obtenido a partir de la recolección, o sea, de que encueran completamente el árbol desde la base hasta el extremo de las ramas. ¿Qué es lo que ocasiona? La muerte de los árboles. ¿Y qué es lo que nos conlleva a futuro? La extinción de las especies, porque tampoco no hay reforestación ni reposición de esas especies. Entonces lo que estamos proponiendo pues es la corrección o modificación de ese método por un método más amigable con los árboles, de tal manera de únicamente extraer la corteza de las partes de las ramas tiernas y no del árbol completo. Se podan las ramas tiernas, se recolecta la corteza y esas ramas, ese tocón de esa rama va a dar origen a nuevos tallos para, en el transcurso de 3 o 5 años, nuevamente ya volvemos a recolectar del mismo árbol y tenemos mucho más tallos que si no tuviéramos el árbol, porque pelando el árbol completamente, el árbol se muere en el transcurso de medio año. Entonces, es otra de las aportaciones que habría que buscar la forma, cómo hacerles llegar a los papeleros de amate de San Pablito este tipo de observación para que corrijan los métodos de recolección de corteza con la finalidad de conservar y evitar la extinción de estas especies. Precisamente el uso excesivo, encontramos 2 especies de Ficus petiolaris y Morus celtidifolia, 2 especies en riesgo de extinción. ¿Por qué en riesgo de extinción? Porque la sobreexplotación desde la época prehispánica hasta la época colonial, entonces casi acabó con esas especies, que es también lo que va a suceder con la sobreexplotación del jonote que están utilizando en San Pablito
para la elaboración de papel amate. De ahí, pues, es la importancia de este estudio de proporcionarles, ¿sí?, un método, de proponerles un método idóneo para extraer para recolectar la corteza y conservar con vida los árboles sin que estos mueran. Muchas gracias, Pablo y Moisés. Les sigo leyendo los comentarios del público. Ana Berta Miramontes nos dice: excelente investigación que contribuye al conocimiento profundo de este tipo de bienes culturales tan particulares como los códices. Felicidades a ambos y especialmente a Moisés por su título. Qué interesante, muchísimas gracias, nos dice Renata Schneider. María del Refugio Josefina Gutiérrez dice: felicidades por tan excelente presentación. Xochitl Cruz: yo quisiera saber si podrían exponer esta investigación con los compañeros de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. No sé si Pablo, no sé si quieras comentar. Sí, ¿Tienes tu micrófono apagado? Ah, sí, bien. Sí, adelante, adelante. Claro que sí, con gusto lo organizamos y lo programamos, claro que sí, lo llevamos allá. Muy bien. La pasada. ¿Perdón? François tiene la mano. Ah, François, adelante. No veo tu manita levantada, pero... ¿está por ahí, François? Bueno, parece que se perdón. Perdón. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, ya puedo hablar. Perdón, perdón, porque primero no pensaba que me iban a ver, no sé, bueno, hice no sé qué cosa. Pero me interesa mucho, puesto que fue la tesis bueno, mucho tiene que ver con la tesis que hice de licenciatura, entonces hablamos de años, o sea, la identificación de fibras utilizadas en papel amate. Entonces, y ahora yo quisiera preguntar, la verdad me salgo un poquito porque estoy un poquito desesperada de no poder haber oído bien esto, porque me decía que no funcionaba la liga que me daban, que me dieron, y quería saber si esto va a ser grabado y para poderlo ver con tranquilidad en otro momento. No sé. Sí, todos los foros son grabados y los ponemos en nuestro canal de YouTube. Conservación, INA Conferencias. Después les puedo poner el link por el chat. ¿Sí? Pero todos los videos de los foros están grabados y se ponen ahí. Bueno. Pues muy bien, porque no puedo comentar gran cosa a causa de este problema. No, pero ahí estoy, sí. Gracias. Gracias. Mari tiene una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, más que pregunta es como, bueno, pues también el amate también fue así como mi proyecto de estudio desde hace muchísimos años. Yo también en la tesis de licenciatura estudié con los alcances del momento algunos códices y hicimos algunos análisis con Alejandra Quintana. Lo que sí me gustaría decir es efectivamente sobre la manera de explotación de los árboles. Hay un estudio muy interesante de Citlali López, que es de la Universidad Veracruzana. Ella hizo un estudio antropológico ahí, no me acuerdo exactamente los años, también su tesis de doctorado, y justamente mencionaba, bueno, sobre todo para el jonote colorado, porque las otras especies están casi extintas y ya no, realmente lo utilizan muy poco para hacer el papel amate comercial. Y sí, efectivamente, pelan el árbol completo, o sea, se ve como muy agresiva, o agresivo más bien, pero lo que ella explicaba es que estos jonotes colorados son los que ponen en los cafetales para poder tener la sombra en los cafetales. Entonces, ellos en su práctica siembran, porque parece que el jonote, yo no lo puedo comprobar, ahí estará Pablo y Moisés quizás, lo pueden decir, son de muy rápido crecimiento
y por eso no, o sea, como que no les importa mucho, aunque sí es, no se justifica quizás, no les importa mucho y así tienen una gran cantidad de fibra para poder hacer el papel. Entonces ellos utilizan ese árbol en los cafetales y lo reutilizan para hacer el papel mate actual comercial y lo vuelven a sembrar y sembrar y sembrar. Entonces creo que es como también una manera de observar un quehacer, quizás desde otra perspectiva antropológica, no por eso justificable biológicamente o botánicamente, no sé si es correcta la palabra, pero creo que sí también hay que tomar en cuenta cuando se abordan estos problemas. Sé que en los años 80 y 90 hubo muchos intentos de volver a que crecieran las fibras originarias del entorno, que son el ficus y, bueno, que ellos llaman xalamatl limón, xalamatl de pagua, con los nombres que ellos les dan, y también el morus, y han hecho varios intentos para poder volver a crecer esos árboles en la región y parece que no han tenido éxito. Ignoro por qué, realmente, pero creo que sí es importante ese tipo de estudios que hizo Citlali López, porque también nos colocan como en otra perspectiva, también desde el punto de vista antropológico, de lo que hacen y por qué lo hacen, aunque desde el punto de vista de la conservación de las especies quizás no es lo ideal. Esa era mi observación. Muchas gracias, Mari. No sé si Pablo o Moisés tengan algo que comentar al respecto. ¿No? ¿Ahí? Sí. Yo seguiré insistiendo y voy a intentarlo de alguna manera con las instituciones federales, presentarles una propuesta concreta, así como hay el proyecto de Sembrando Vida. En ese proyecto, a ver si se hace un espacio para recuperar las especies en riesgo de extinción utilizadas en la elaboración de bienes culturales en México. Voy a seguir insistiendo a través de Zagarpa y a través de Zagarpa y de ecología, y también con la Fundación Alfredo Harlow, porque también tiene sus viveros utilizados precisamente para recuperar y recuperar y echar a andar lo sustentable en comunidades campesinas e indígenas de Oaxaca. Sí, lo voy a seguir insistiendo, porque es mi terquedad de que eso se tiene que recuperar y se tiene que llevar a cabo una reforestación masiva de esas especies que nos las terminamos a lo largo de mucho tiempo, y que como ya no las hay silvestre creciendo de manera natural en el campo, por eso no las explotamos, pero las explotamos, nos vamos a explotar las que sí crecen rápido y pronto. Ahora, están en los cafetales, qué bueno que ojalá nada más explotaran el jonote que está en los cafetales y no el jonote que está en los acaguales o en las selvas bajas o selvas altas. Desgraciadamente los recolectores no nada más se abocan a los cafetales, sino los recolectores de corteza los encontramos a lo largo y ancho del todo el camino, desde Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, recolectando corteza. Entonces, lo ideal es crear esa conciencia y recuperar esas especies a través de reforestaciones. No me voy a cansar hasta lograr ese propósito, porque es importante que recuperemos estas especies que nosotros mismos nos acabamos. Mari. Mari, ¿tenías algo más? Ay, perdón. Sí, no quisiera hacer diálogo, pero Pablo tiene toda la razón. Él se refiere a Oaxaca, yo me refería a un estudio que es alrededor de San Pablito.
en la Sierra Norte de Puebla. Ahí es donde se hizo ese estudio y por eso dije que, bueno, hay que retomar. Se hicieron intentos, probablemente ahorita hay otras técnicas, otras maneras de abordar las cosas que podrían hacer recuperación. Pero yo lo que conozco nada más es la Sierra Norte de Puebla, no Oaxaca. Gracias. Muchas gracias, Mari. Continúo con los comentarios. Ale Alonso dice qué bonito trabajo, muchas gracias. Jenny Bautista dice saludos a Pablo y Moisés, gracias por su conferencia. Itzamar, muchas felicidades, excelente trabajo. Ricardo Herrera, felicidades Moisés y Pablo, interesante trabajo. Lucrecia Castro, muchas felicidades, maravilloso su trabajo. Xochitl Cruz, felicidades por este trabajo. Yolanda Santaella, gracias por su trabajo. Ojalá se dé el seguimiento a estos trabajos tan importantes en su tecnología. Gracias. Carmen Noval, muy interesante, muchas felicidades para Pablo y para Moisés. Yola Santaella, es nuestra memoria cultural. Valeria García, muy interesante los resultados y las posibilidades de nuevas investigaciones que esto abre a futuro. Felicidades Pablo y Moisés. Guillermo Rodríguez Plachi, felicidades a ambos por su trabajo. Pienso que la buena preservación del material genético, además de identificar plenamente esas especies vegetales, nos habla también del excelente estado de conservación de del papel amate. Gracias. Norma Peña, gracias Pablo y Moisés, súper interesante. Será necesario plantear cómo difundir para evitar dicha sobreexplotación. Marta Amparo Fernández, profesor y Moisés, felicidades por esta exposición, muchas gracias. Berta Peña, las aportaciones de su investigación tienen importancia relevante tanto para la conservación de los bienes culturales como para la conservación de las especies. Felicidades para Pablo y Moisés. Perla Telles, muchas felicidades para ambos. Es muy interesante el análisis molecular de fibras y de gran aportación a la conservación de los códices. Talia Velasco, eso sería súper interesante, Pablo, que a partir del estudio de la manufactura de bienes culturales se generen proyectos de conservación de estas especies. Yolanda Santaella, muy bien, Pablo, por tu interés en la conservación del patrimonio natural, te deseo lo mejor. Y Noé Moreno, excelente presentación. Muchas gracias. No sé si Moisés o Pablo quieran decir algunas palabras ahorita, antes de que pasemos a la siguiente exposición. Yo nada más quería agradecerles a todos los compañeros por los buenos comentarios y para finalizar, pues como lo dije el día de que estuvo Mari Carmen en mi examen profesional, esta investigación es de Lina y para Lina y fue realizada con recursos propios del instituto que financió el instituto para los conocimientos obtenidos sean empleados en pro de la conservación del patrimonio cultural. Y muchas gracias y les agradezco a todos su apoyo y sus felicitaciones. Muchas gracias, Moisés. Pablo, ¿quisieras agregar algo más? Pues yo concluyo diciendo que definitivamente este trabajo no lo vamos a abandonar. Vamos a seguir trabajando con las otras especies, con su distinción, y vamos a seguir insistiendo, presentando propuestas para el rescate, la reforestación, la conservación y aprovechamiento en el futuro de estas mismas especies para contribuir con algo en el sustento de las comunidades donde se lleven a cabo las reforestaciones con estas especies. Eso es lo que termino diciendo. Muchas gracias, Pablo, y gracias a Moisés. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Esta se titula Los trabajos de conservación y documentación en la fachada este del templo Rosa Lila del Parque Arqueológico de Copán, Honduras, y nos presenta Alejandra Alonso Olvera. Les voy a dar una breve semblanza curricular. Alejandra Alonso Olvera es restauradora perito de la CNSPC desde 1993. Se graduó de la licenciatura en Restauración de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, de la maestría de Antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y del doctorado en Arqueología en la Universidad de Calgary, en Canadá. Su trayectoria profesional incluye la conducción de diversos proyectos de estudio y conservación de bienes arqueológicos. Desde el 2001 conduce de forma ininterrumpida el proyecto de conservación de elementos decorativos de la zona arqueológica de Ekbalam.
que contiene un componente de investigación sobre las tecnologías antiguas y un componente práctico de estabilización estructural y visual de los elementos decorativos. Sus proyectos incluyen una variada gama de objetos arqueológicos, concha, madera, estuco, pintura mural, y su interés radica en los procesos tecnológicos de creación y transformación. Desde el 2017 es asesora de conservación de los elementos decorativos de la Acrópolis de Copán a través del proyecto COEDMAC Santander de la Universidad de Harvard, y ha conducido trabajos de conservación, restauración, análisis y sistemas de protección y reenterramiento de relieves modelados de estuco en diversas estructuras: Cocodrilo, El Pájaro, Motmot y Rosalila. Actualmente presentó el proyecto de conservación del panel de estuco policromado Margarita y conduce el plan de monitoreo del estado de deterioro de los elementos decorativos que se desarrolla actualmente. En el 2019 coordinó la temporada de conservación de las pinturas murales de la Cámara Oeste de la Acrópolis Norte de Calakmul y ha presentado trabajos en foros nacionales y extranjeros, así como publicado artículos en revistas arbitradas y de divulgación general. Cuenta con experiencia docente en la ENCRIM, la ECRO, la ENA y la Universidad de Calgary, con diversos cursos sobre conservación y protección del patrimonio arqueológico. Ale, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme al foro y por, bueno, pues quiero presentarles este trabajo, espero que les guste. Y voy a primero a pasarles un video que me hicieron favor de hacer en Copán sobre el proyecto que les voy a presentar, y solamente es para resumir, es un video de divulgación especialmente hecho para Honduras, para que se difunda el trabajo que se realizó en Rosalila, y también para pues socializar un poco los convenios que se han establecido, y también obviamente sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar estos monumentos. Se los dejo. Y después del video pues ya les haré una presentación más en forma. Gracias, Dani, y todos los organizadores del foro por ayudarme a presentar esto. Ahorita nos escuchamos. Derivada de los trabajos de registro de las 4 fachadas, diferentes fachadas de Rosalila, con el método de Laila, se concluyó que la fachada más deteriorada era la fachada este y que debía ser intervenida para estabilizarse de forma inmediata. Los objetivos del proyecto de conservación emergente de la fachada este son básicamente 3. Lograr la estabilidad física y química de los componentes originales de los elementos decorativos. 2. Evaluar las diferentes intervenciones históricas que se habían practicado sobre esta fachada y valorar si estaban en buen estado o perjudicaban actualmente el estado de conservación. Y 3. Documentar todas las intervenciones, tanto históricas como modernas, que estamos haciendo ahora, así como el estado de deterioro que presenta actualmente la fachada. Hola, buenos días. Voy a explicarles un poco de los trabajos realizados en el cuadrante A1, A2 y A3 de la fachada este de la estructura Rosalila. En el primer cuadrante, en el cuadrante A1, se realizaron primero trabajos de limpieza mecánica, limpieza química utilizando agua, alcohol y brochuelo. También se utilizó hisopo rodado y se utilizó pequeños compresos de algodón para limpiar la superficie. Hola, yo voy a explicar los procedimientos realizados sobre el cuadrante D. En general se realizó una limpieza en donde se eliminó la materia orgánica arcillosa y también algunos fijados del mismo, ya que tenía algunas pequeñas escamas que de poquito a poquito hacían que se perdiera el recubrimiento de protección. Como podemos ver, realizamos ventanitas de inspección. Primero dibujamos un cuadrito de 2 centímetros por 2 centímetros y antes de hacer las ventanitas tomamos fotografías, luego con el cuadrante de 2 centímetros por 2 centímetros ya las dibujamos para luego realizarlas.
con el bisturí, como podemos observar aquí. Como se puede ver en la parte superior, ya hay ventanas históricas que se hicieron anteriormente, al momento tal vez de excavar, y muestra que hay rojo en esta zona. Sin embargo, nosotros abrimos nuevas ventanas de inspección para confirmar si los colores que hay en la réplica son los reales, los correctos. Son en esta zona donde se puede ver que hay dos. Iniciamos con el de la parte superior, donde se encontró color negro y con un poco de rojo, y se decidió abrirla de abajo para confirmar si ese color solamente estaba ahí o nada más era como una carga del estuco. Detectamos que la fachada este en específico había sido intervenida en diferentes ocasiones y esas intervenciones se podían detectar a través de los procedimientos y materiales que se habían utilizado. Muchos de ellos habían perjudicado a largo plazo partes de la fachada. Entonces decidimos en esos casos evaluar si esas intervenciones históricas podrían quedarse y no alteraban, y las que desestabilizaban o alteraban la superficie, removerlas, con la intención de sustituirlas por materiales aplicados en este momento que fueran compatibles, retratables y reversibles. La mayor problemática de la parte superior fueron las intervenciones aplicadas, algunas pastas que no funcionaban, solamente eran de gran volumen, algunas eran muy duras y no proporcionaban estabilidad. Por ejemplo, aquí había una pasta color café que simplemente atraía más la humedad y era muy fuerte, era muy dura. En esta parte era un elemento a punto de caerse que estaba sostenido por alguna pasta que estaba en mal estado, entonces también se ribeteó y se le dio soporte en la parte posterior. Este elemento se encontraba sumamente disgregado, con pérdida de algunos elementos, y los fragmentos se encontraban dispuestos solamente, entonces se fijaron, se consolidaron, se pusieron resanes. También en esta zona estaba a punto de colapsar y se intervino. Para la parte inferior, que sería ya el B2, la mayor problemática también fueron las intervenciones posteriores. Cabe mencionar que este elemento fue muy interesante, las ventanas de inspección que se realizaron, ya que junto con otras del mismo elemento se pudo comprobar algunos colores. Igual en esta parte las intervenciones fueron mayores, entonces se complicó la limpieza, dejando algunas partes todavía cafés, que esas zonas siguen consolidadas con un polímero. En el cuadrante D2 y D3 se pudo encontrar policromía, ya que había estuco, y en las ventanas de inspección, aquí por ejemplo, se encontró color verde, y en las líneas color naranja. Dentro de los tratamientos generales que aplicamos en esta temporada de trabajo son restitución de material perdido o alterado con pastas hechas fundamentalmente de carbonato de calcio y agregados minerales también de carbonato de calcio, y consolidaciones con también carbonato de calcio, hidróxido de calcio que fragua y ese carbonato de calcio en lugares frágiles, vulnerables y desprendidos del soporte. Aquí estamos en el área de los cuadrantes de la cuadrícula E. Tenemos el E1, el E2, hasta finalizar en E4 en la parte inferior de la fachada. Tenemos varias pastas, que la número 2, número 3, 4, 5. La pasta 1 la he utilizado en lo que es en los ribetes, en lo que son en los resanes, y así todo depende del tipo de gránulo con el que la pasta esté hecha. Este proyecto se ha financiado y promocionado por la voluntad orquestada de diferentes personas e instituciones, entre ellas la Asociación Copan, la Copan Maya Foundation,
el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Honduras, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente y la Universidad de Harvard. Todas estas instituciones y personas que colaboramos en ellas participamos desde diferentes ángulos y competencias. Bueno, pues ese es un video de divulgación que sirvió principalmente para Honduras y esperamos que pronto lo podamos divulgar acá en México, pero bueno, les quiero hacer una presentación un poquito más formal del proyecto, en qué consistió y demás, para que no quede huella. Aquí están todos los participantes de este proyecto de esta temporada, que son, como vieron en el video, pues personal del proyecto COEDMAC Santander, que pertenece a la Universidad de Harvard, nuestro equipo de trabajo de la coordinación, y 2 estudiantes que hicieron su seminario optativo con nosotros este semestre, y derivado del diseño de ese semestre, pues hicimos el seminario y también esta temporada de campo las incluimos. Y personal de ASCOPAN, de la Asociación COPAN, para entrenamiento técnico. Bueno, pues como ustedes vieron, participan varias instituciones, la Universidad de Harvard, el Proyecto Arqueológico Acrópolis de COPAN, la Asociación COPAN, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y nosotros. Y bueno, entre todos diseñamos este proyecto, se buscaron los fondos y bueno, pues decidimos que había que hacer una intervención en fases y primeramente empezar con la fachada este, que era una de las más deterioradas. Como ven ustedes, es complicado porque es un edificio que, bueno, ahorita les voy a hablar de él, pero la fachada oeste tiene una altura de casi 4 metros y 12 metros de largo. Está justamente 2.5 metros debajo de la tierra, de la cúspide de la estructura 16, y pues el proyecto de conservación emergente de la fachada este fue propuesto por nosotros a ASCOPAN y a la Universidad de Harvard, y pues con la intención de integrar también a estudiantes y a personal técnico de Honduras para capacitarlas en estas tareas de conservación. Obviamente las personas a las que quiero agradecer también esto, pues son el doctor William Fash, la doctora Bárbara Fash y su equipo, que son Nereida Alonso, Karina García del Socanán, entre otros, y el doctor Ricardo García Gurcia y Manuel Cueva, que son de la Asociación COPAN y su equipo de trabajo, que bueno, no voy a mencionar porque son muchas personas, y dentro del Instituto Hondureño de Antropología e Historia están el arquitecto Eliud Guerra. Bueno, pues para los que no tienen muy claro dónde está COPAN, está en Honduras, en la parte más lejana del área maya. COPAN está muy cerquita de la frontera con Guatemala, y esto es nada más para ubicar en el contexto donde andamos. COPAN es un sitio arqueológico maya que fue descubierto pues en el siglo XVI, y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX inicio. La arqueología de COPAN es uno de los sitios con mayor antigüedad en historia de arqueología, ¿no? Y fue incluso decretado por el presidente el inicio de las expediciones, de las largas expediciones del Museo Peabody de la Universidad de Harvard, que continúan hasta ahora a cargo del doctor William Fash y la doctora Bárbara Fash. Y uno de los elementos que fue fundamental para el desarrollo de la arqueología pues fue el descubrimiento de la escalinata jeroglífica en la estructura 26. Y en 1980 el sitio arqueológico COPAN se declaró como Patrimonio Mundial por pues todos los elementos arquitectónicos y jeroglíficos y escultóricos del sitio, que son increíblemente hermosos y interesantes.
Y bueno, pues es un sitio de trascendencia para la cultura arqueológica en Honduras y también pues turístico y pues una de las atracciones más importantes del país. Dentro de la arqueología de Copán, pues hay muchísimas otras instituciones que han intervenido en el sitio con trabajos y campañas, la Universidad de Pensilvania, la Carnegie Institution of Washington, la Universidad de Harvard, en fin, un montón de diferentes instituciones académicas. Pero bueno, lo que compete a esto es que a este proyecto es que la investigación del templo de la estructura 16, en donde se localiza la estructura Rosalila, estuvo a cargo del doctor Ricardo Agurcia, y su intención era identificar y determinar la dinastía más importante de Copán, que fue la fundadora del sitio. Esta dinastía está fundada por un personaje que se llama Kenich Yaxmo, que gobernó en el Clásico Temprano, 426 a 437 de esta era, y después de él siguieron 15 diferentes gobernantes, y entonces esta investigación que inició el doctor Agurcia tenía esa intención: investigar a la dinastía y el desarrollo arquitectónico del sitio siguiendo a los diferentes grupos, personajes dinásticos, ¿no? Aquí esta foto me encanta porque es una serie de incensarios y el fundador es este señor que trae unos gogles muy modernos, como tipo Tlaloc, que es el fundador, ¿no? Pero bueno, es una historia muy interesante. Esta es la vista de lo que está excavado y expuesto en el sitio. Si hay alguien por ahí que pueda cerrar su micrófono, por favor. Porque no están pasando las diapositivas. Ay, creo que son los organizadores. Esta es la vista. Tienes que tomar el control, perdona. ¿Perdón? Tienes que tomar el control de la presentación, ¿te acuerdas? Ay, no, ¿nadie está viendo nada? No, lo estás pasando ahí. No, nada. Bueno, perdónenme. Aquí está el equipo de trabajo que les quería yo presentar. Ya les hablé de los antecedentes, los participantes. Aquí está Copán. Qué mala onda que no me enteré de eso, pero bueno, discúlpenme. Aquí está el mapa para que se ubiquen en dónde está Copán, parte de la escalinata jeroglífica y uno de los altares más importantes. Y aquí está los retratos de los gobernantes de la dinastía de Yaxcumo. Y bueno, después de eso viene el sitio, la vista del sitio, que bueno, aquí en esta reconstrucción, en esta vista reconstructiva del sitio, aquí está el templo en el templo 16, en la estructura 16, dentro de la cual se encuentra el templo Rosalila, que es el objeto de este proyecto. Esta es la vista de la estructura 16, y debajo de este edificio se encuentra el templo Rosalila, ¿no? La estructura Rosalila, que está, investigada a través de túneles, ¿no? Si vemos un corte de esta acrópolis que está formada por diferentes edificios, veremos que la parte superior del templo 16 es lo que ahora vemos, pero adentro del templo de la estructura 16 está Rosalila aquí, sobre las primeras etapas constructivas de primigenias, digamos, en el preclásico y el clásico muy temprano. Aquí hay una vista distinta para que vean que, bueno, la arqueología de Rosalila se hizo a través de los túneles que les mencionaba, y se ven, obviamente, pues muy como, ay, Dios, ya no veo nada, perdónenme. Se ve claramente la dificultad de hacer este estudio, ¿no? Cronológico de los diferentes episodios constructivos, entre los cuales Rosalila fue uno de los monumentos más importantes y más emblemáticos de la historia dinástica de Copán. Esta es una reconstrucción, y el templo Rosalila es que está junto a Oropéndula, y se excavó por túneles, obviamente no así, pero los túneles permitieron observar cada una de las diferentes fachadas. O sea, son 4, pero 4 por 3 son 12, ¿no? Porque son 3 niveles distintos, el primer nivel, segundo nivel y el tercer nivel.
Y esto se excavó en los años 90, en 1996, se determinó el tamaño de este templo funerario. Su fachada principal se orientaba al oeste. De acuerdo con Agurcia, es un santuario religioso. El primer nivel tiene representaciones del dios Sol. El segundo del monstruo Huitz, que es la montaña sagrada, referencia al lugar donde nace el maíz. Y el tercer nivel, pues, es referencia a las calaveras o los incensarios humeantes, ¿no? Que como un área ritual, ceremonial y funeraria, ¿no? Fue descubierta obviamente con varias etapas constructivas, y el templo, cuando se clausuró, se recubrió con una capa de estuco que hemos denominado recubrimiento de protección maya para protegerlo. Y luego se enterró, y sobre esto, como ustedes ven, se construyó después Púrpura y después el edificio de la estructura 10L16, ¿no? Dentro de todo el complejo de la Acrópolis, que era la última etapa constructiva visible. Entonces, bueno, este es el sistema constructivo, una plataforma sobre la que desplantan 3 diferentes niveles, y hasta arriba el templo funerario de Yaxocumú. Para investigarlo, lo que los arqueólogos hicieron, en este caso el doctor Agurcia, fue un túnel que recorría, bueno, aquí nada más les pongo la de la fachada este, que fue la que intervenimos, a este nivel. Entonces, como ven, no todos los elementos están expuestos, la parte de arriba no, la parte de abajo tampoco, solo este nivel está descubierto a través de este túnel, por lo cual, pues bueno, el área de la que les estoy hablando es esta. Aquí pueden ver claramente la distancia que hay del relieve a la pared del túnel, y esta es una vista fotogramétrica de esa fachada, que mide, les decía, 14 metros de largo por casi 4 de altura, que intervenimos durante el mes de marzo y abril. Los objetivos de este proyecto fueron estabilizar esa fachada, documentar sistemáticamente por secciones, mediante gráficos, fotografías y cédulas, el estado de deterioro y las intervenciones, las largas y muy extensas intervenciones durante pues más de 30 años desde que se excavó, realizar el diagnóstico de estos elementos decorativos, capacitar a auxiliares en conservación para documentar y realizar la conservación directa, tanto locales como los nuestros, ¿no?, que viajaron desde México, entrenar sistemáticamente a los estudiantes de la ECRO en actividades de conservación arqueológica, documentar las condiciones ambientales de este túnel y de la fachada, obviamente la temperatura, la humedad relativa, el contenido de humedad de las superficies decorativas y los ataques de agentes biológicos, inspeccionar y documentar la capa de estuco debajo de la capa de recubrimiento que colocaron los mayas, documentar las ventanas históricas que se hicieron de la remoción de esta capa de protección para inspeccionar al relieve pintado, documentar la capa de policromía debajo del recubrimiento maya, a través de ventanas de inspección, para comparar con la reconstrucción hipotética que se hizo de la fachada, de todas las fachadas de Rosalila en la réplica, y ver si la reconstrucción o la réplica estaba, era fidedigna en términos de la reconstrucción del color que se hizo de este edificio en el Museo de la Escultura del mismo sitio. Estudiar sistemáticamente el recubrimiento de protección maya, la capa de policromía que decora el relieve, las características del relieve, y determinar los productos de alteración y deterioro, y pues obviamente recolectar la información sistemática de nuestras intervenciones y de las históricas que pudiéramos a través de informantes, ¿no? Entonces, bueno, teníamos muchísimas actividades que realizar. Lo primero fue registrar y documentar esta fachada con el levantamiento fotogramétrico, y de esta forma dividirla en secciones, unidades de trabajo que cada persona podía tanto registrar como documentar en cuanto a su condición y el estado que presentaba. Había ya un primer registro preliminar que teníamos que comparar con la condición actual, y después, bueno, hacer una evaluación completa para elaborar el diagnóstico. Estas fachadas nunca habían sido documentadas en ningún sentido, ni con fotografía, ni con dibujos, ni con registros escritos. Entonces teníamos muy poca noción de
de lo que había pasado en 30 años, solamente a través de los informantes que habían intervenido directa o indirectamente desde su excavación hasta el momento. Decidimos usar un sistema muy básico y sencillo que pudieran reproducirse después en las demás fachadas, distinguiendo los deterioros en físicos, químicos y biológicos y observando los efectos de estos agentes físicos, químicos y biológicos en los diferentes estratos, tanto superficiales como era el recubrimiento de protección maya como al interior, y irlos catalogando y asentando en gráficos que después se digitalizarían para hacer un registro fácil de consulta, y también en fotografías. Obviamente la dificultad de hacer buenas fotografías en un túnel de esta naturaleza donde hay poca luz, poco espacio, pues se complica, ¿no? Entonces el registro gráfico y fotogramétrico era muy importante. Los daños químicos, pues también, aunque pocos, están generados por dos aspectos. Las intervenciones anteriores con polímeros sintéticos que se aplicaron en los años 90 y después la proliferación de sales en áreas donde hay dificultad en mantener las condiciones de humedad y temperatura estables. Sobre todo que estamos muy cerca de la superficie superior de la cúspide del templo 16 y ahí hay unas escotillas que permiten la entrada de aire y que, bueno, por esa entrada de aire hay gradientes distintos de humedad y temperatura, ¿no? Con relación al resto del túnel. Los daños biológicos son unos de los más graves en términos de las raíces de los árboles, porque muchos de los árboles que están arriba del templo 16 evidentemente filtran las raíces y son los que producen muchas más daños en términos de estrés o tensiones físicas sobre la capa de recubrimiento de protección maya y adentro en el relieve de estuco pintado, ¿no? Bueno, y también pues obviamente otros elementos biológicos como insectos y microorganismos, ¿no? Fuertes ataques de microorganismos, bacterias y hongos. En términos de intervención, pues era una temporada de emergente, ¿no? O sea, de conservación emergente, en la que había que estabilizar la superficie que nunca había sido tratada por completo, es decir, no de forma homogénea. Entonces teníamos restos todavía de la argamasa que recubría, de arcilla que recubría a este recubrimiento a su vez de protección maya hecho con carbonato de calcio que colocaron cuando se enterró el edificio. Y estas arcillas, bueno, pues eran captadoras de humedad y al mismo tiempo daban una coloración un poco sesgada de lo que realmente era el recubrimiento de protección maya. Entonces hicimos una limpieza, tratamos de remover lo más posible los elementos de alteración como raíces y obviamente consolidar esta capa de protección y en donde ya no existía esta capa de protección, pues atender al estrato inferior que era el relieve de estuco pintado. Se reemplazaron muchísimas pastas que estaban en mal estado, muchísimos ribetes, se consolidó, se fijó, se hizo intencionalmente tratar de no consolidar entre la capa de protección y el relieve para no mancharlo, porque obviamente está pintado. Y también tuvimos actividades de conservación preventiva con un programa de fumigación para evitar que nuestra intrusión en el túnel durante el trabajo de 6 semanas no generara una proliferación mayor de agentes biológicos, ¿no? Dado que, como ustedes ven, vamos bien protegidos, tratando de contaminar lo menos posible, pues evidentemente con la transpiración y con lo que uno trae en el cuerpo, pues es imposible que no haya una contaminación. Entonces hicimos dos diferentes programas, uno directo sobre el relieve de estuco, bueno, la fachada que tiene el recubrimiento y el relieve, y otra sobre los túneles con un fumigante distinto, asesorados por la doctora Nieves Valentín, que desde hace pues más de 5 años trabaja con nosotros en los túneles de la Acrópolis para mitigar los crecimientos biológicos. Esta es una foto nada más muy sencilla de antes y después de nuestras intervenciones, ¿no? Cómo cambia la apariencia, y cuando se interviene de manera sistemática y ordenada todo un elemento y con un criterio, digamos, establecido, pues es mucho más fácil que el resultado sea también mucho más óptimo, ¿no? Adicionalmente hicimos muchas actividades
aplicadas a la investigación para la conservación. Y estas cosas eran fundamentales porque no teníamos ningún dato de ninguna especie sobre los túneles ni sobre la fachada. Entonces fue un proyecto piloto en el que instrumentamos diferentes programas de investigación aplicados en pro de la conservación. Uno fue la medición de las condiciones ambientales para determinar cómo se comporta el ambiente dentro de estos túneles, y se realizaron obviamente mediciones semanales y ambientales y de superficie en puntos específicos, porque cambia obviamente por las corrientes de aire que hay en los diferentes túneles. Se establecieron puntos fijos de medición en cada sección, cuadrante y sección. Se monitorearon las superficies del recubrimiento de protección maya y de los relieves para monitorear la humedad contenida. Aquí están todas nuestras mediciones en un dibujo reconstructivo para darnos idea de cómo estaba el agente, uno de los agentes más dramáticos, que es la humedad, ¿no? Y el agua, ¿no? Entonces aquí están nuestras mediciones y bueno, es generar una especie de cultura de asentamiento de datos, de recolección de datos que pueden servir para explicar procesos de alteración, sobre todo, ¿no? Hicimos también una investigación aplicada en términos biológicos, que con la recolección de microorganismos en el aire, con un micro air sample se llama. Es un aparato que capta lo que está contenido en el aire, una muestra de aire, y se recolecta en un aparato, se hace una especie como de filtrado de ese aire, y eso se deposita en cajas de Petri con medio de cultivo para ver qué es lo que se desarrolla, ¿no? O sea, todas las esporas que se encuentran en el aire se capturan y se ponen en medio de cultivo, y se hicieron en diferentes puntos, tanto en la entrada del túnel, que está como unos 60 metros del túnel de la fachada, en el área donde resguardamos y realizamos las actividades de preparación de materiales de nuestra temporada de trabajo, y en el túnel que tiene la fachada de arriba a abajo, ¿no? Porque también hay diferencia en la proliferación de agentes biológicos en la parte superior contra la parte inferior. Entonces hicimos estas capturas cada semana, dos capturas por semana, y pusimos las cajas de cultivo a crecer, todo lo que se capturaba, y la doctora Nieves hizo un conteo de estas colonias y una identificación de estas colonias para ver cuáles son estos elementos. Uno, para identificar sobre todo a los organismos patógenos de la salud de la gente que puede estar trabajando ahí, ¿no? Y medir la cantidad de esos microbios patógenos que podrían afectar la salud de la gente que trabaja. Y dos, y también determinar cómo eliminarlos, ¿no? ¿Qué sistemas de mitigación o de control podemos aplicar antes de intervenir, después de haber intervenido, y como mantenimiento hasta la próxima intervención. Esa era la intención. Después también hicimos lo que ven en el video, que era un programa de ventanas de inspección para identificar la policromía del relieve, que está cubierta por este recubrimiento de protección maya antiguo, e identificar los distintos niveles volumétricos del relieve, porque no es nada más uno, es un juego de volúmenes que permite el trazo iconográfico de distintos elementos, ¿no? Entonces se investigaron a través de estas pequeñas ventanas para realmente comprobar si la réplica que se había hecho en los años 90 era fidedigno en términos de reconstrucción del color. Y para ver el estado del color, tomar muestras también de estos estratos, con la idea de identificarlos y tener una memoria, digamos, constructiva de las diferentes fachadas de Rosa Lila. Se hicieron estos trazos y, como ven, bueno, aquí están todas las ventanas de inspección que hicimos de 2 por 2 centímetros, que permiten diferenciar y determinar los colores que fueron identificados, ¿no? Y también hicimos lo mismo con las ventanas históricas que se encontraban ya expuestas, ¿no? Áreas del relieve que estaban ya expuestos y que, bueno, nos permitían también trazar los colores originales, ¿no? Y este es, del lado derecho, ustedes ven la réplica que hizo la doctora Bárbara Fash en los años 90, y estos son los datos de color que nosotros encontramos. Algunas distinciones o diferencias, ¿no?, que son importantes y que son, pues, un dato arqueológico importante que desde la conservación podemos recuperar.
También hicimos la recolección de muestras para la caracterización de materiales originales y de alteración, que están pendientes de hacerse en laboratorio, pero solamente la fachada norte había sido explorada en términos de investigación sobre estos aspectos por la doctora Rosemary Goodall. Entonces, no tenemos más que unas 12 muestras distintas de esa fachada con las que podemos comparar y establecer si hubo congruencia en el sistema constructivo de todas las fachadas, ¿no? Hubo diferencias o en términos de la calidad de los materiales. Si los materiales usados en la fachada son en algún sentido distintos en calidad y componentes a los de las demás, ¿no? Estos son datos pues que tienen que ver con cómo se comportan a lo largo del tiempo todos estos materiales elegidos, ¿no? Por los constructores. Y lo mismo, tomamos muestras de los materiales de alteración para llevar un catálogo y de identificación de las sales, sobre todo, que no son tampoco un elemento de mucha gravedad, sobre todo en la fachada este, pero sí en otras, y comparar de dónde están saliendo, ¿no? Por cuál es el origen de estos elementos de alteración y cómo podríamos tratar de mitigar su impacto, porque no podemos eliminarlos, pero sí tratar de mitigar el impacto. Identificación de la microfauna que está también habitando en estos túneles y la caracterización de los polímeros que se aplicaron en los años 90, probablemente por Rodolfo Ballín, que fue uno de los restauradores que intervino en esa época. Y también el estudiar algo que no se había estudiado antes, que detectamos con la conservación, que fue las etapas primigenias de la construcción del relieve, que probablemente tengan que ver con la manufactura, que es este estrato de tierra inferior al relieve de estuco, que pudo haber tenido como la primera mano, como el primer aplanado en el que quizás se trazaron los relieves como un dibujo preliminar o preparatorio para después encima construir los volúmenes con estuco y pintar sobre el estuco. Entonces, bueno, fueron datos bien importantes y muy, pues que contribuyen a seguir estudiando las fachadas de Rosalila, ¿no? Y dan como un nuevo enfoque, una nueva aproximación a cómo la conservación no tiene nada más el sentido de conservar per se, sino de producir también información, ¿no? Que es relevante para la investigación arqueológica. Otra de las cosas es el registro de y valoración de las reintegraciones estructurales históricas, que yo le llamo así pues a los rezanes, ribetes, argamasas que se usan para rejuntear, en fin, y hacer una tipología de todas estas intervenciones, porque no tenemos registro de lo que sucedió en el pasado más que el catálogo in situ de todas estas intervenciones. Entonces las caracterizamos por colores y por materiales y por cualidades de los materiales, ¿no? Con la intención de generar una memoria histórica de lo que se ha hecho ahí, y las características de estas pastas, ¿no? También para valorar su eficiencia o su impacto en la conservación del original que está adyacente, ¿no? Entonces, pues dureza, porosidad, textura, color. Incluso integramos un componente de entrevista a uno de los restauradores que lleva más de 30 años trabajando en Copán y que ha sido uno de los que ha intervenido directamente tratando de solucionar los problemas bajo una óptica pues distinta a la nuestra, que es donde hay un problema tratar de resolverlo, aunque ya después no tenga nada que ver con otra actividad después en la misma fachada o en otras, ¿no? Sino como algo muy reactivo, ¿no? Entonces lo entrevistamos para entender cuál había sido la motivación de estas intervenciones y cómo habían resultado a lo largo del tiempo, los materiales que se habían usado, dónde se habían aprendido esas formulaciones, de dónde procedían esos materiales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este es digamos, el resumen compacto de este proyecto, que es la primera fase. Obviamente ahorita ya estamos tratando de poner en pie la segunda fase, que sería la fachada sur. Y estamos también generando un programa de seguimiento para ver si estas fachadas que no son visitables y que son problemáticas de mantener porque pues no hay personal, no hay dinero, no hay un recurso específico para la conservación, si es necesario que se reentierren para preservarlas en buen estado en vez de esperar otros 30 años a que haya otra nueva
intervención, ¿no? Como la que hicimos y que, bueno, se tenga que repetir nuevamente toda la intervención o haya pérdidas más graves, ¿no? Porque, bueno, como ustedes saben, en los últimos años ha habido temblores, inundaciones, cambios de cursos de río, entonces todos estos impactos y riesgos que existen alrededor del sitio, pues no se pueden controlar ni predecir. Entonces, bueno, esta es la intención de generar esta cultura de prevención y al mismo tiempo de conservación directa y de investigación aplicada a la conservación. Esperamos que pronto podamos plantear la siguiente etapa, ¿no? Y al mismo tiempo seguir capacitando a nuestro personal y al de Honduras, y que los convenios que existen entre nuestras instituciones, entre la Universidad de Harvard, el Instituto y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, pues se sigan fortaleciendo, ¿no? Con estos trabajos de colaboración. Pues por mi parte es todo lo que quería yo presentarles y compartir, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias por su atención a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por esta presentación. Mari Carmen, un comentario. Sí, gracias Daniela, espero que se escuche, porque estoy aquí en la calle, lamentablemente. Sí estuve escuchando toda la presentación, Alejandra, en mi trayecto hacia acá, hacia Córdoba, pero bueno, la verdad es que es un proyecto muy completo, tú misma lo has estado señalando, ¿no? En donde no nada más se ve un punto de la intervención o de la investigación, sino se ve como un proyecto integral, cosa que pues que sí es de felicitar, porque pues al final del día es un proyecto que se generó desde los 80s con gente pues de alto nivel de la Universidad de Harvard, como son los esposos Haas, y la verdad es que me sorprende que no había hasta ahora como un planteamiento más metodológico, pero yo creo que esas son las cosas que justamente hemos logrado desarrollar, sobre todo aquí con la Subdirección de Conservación Arqueológica y con el grupo de restauradoras que han estado pues ya desde hace varios años conformándola, y que, bueno, tú en tus otros proyectos también has estado buscando que haya ese concepto integral, y que ahora además pues se ha prestado para el seminario, se ha prestado para este proyecto para que chicos de la escuela, de la ECRO o personal que ha trabajado contigo pueda tener la gran oportunidad de viajar a Honduras y a un lugar pues tan importante como es Copán. Felicidades, Alejandra, y bueno, pues repliquemos en todos los casos, sobre todo también aquí en nuestras zonas arqueológicas, estos mismos procedimientos. Felicidades. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Voy a leer los comentarios que hay hasta ahora, y si alguien quiere levantar la mano y decir su propio comentario, por favor, los invito a que lo hagan. Yolanda Santaella nos dice: Ale, te felicito por estos trabajos arqueológicos tan necesarios e importantes. Para mí son trabajos de conservación patrimonial sin fronteras. Felicitaciones a ti y a tu equipo. Muchas gracias. Nora, felicidades, Ale, por este proyecto, además formador de especialistas. Lucía de la Parra, felicidades, Ale. Jorge Martínez, qué gran trabajo y excelentemente bien explicado. Muchas felicidades y felicidades a tu equipo de trabajo. Talía, felicidades, Ale, un proyecto que integra muchas líneas, incluida la formación de estudiantes. Tomás Villa, gran trabajo, felicidades. Dulce María Grimaldi, felicidades a los ponentes de hoy, muy, muy interesante. Itzamar Ortega, muchas felicidades, excelente trabajo. Norma Peña, Ale, muchas felicidades, un gran trabajo como siempre. Y Juan Ignacio Ramírez, muy interesante, felicidades, Ale. Mónica Vargas, muchas felicidades, excelente trabajo. Ana Berta Miramontes, hay mucho que reflexionar y reconocer del trabajo que nos presenta Ale. Me gustaría hacer gran énfasis en la colaboración entre países, en lo técnico, la metodología de investigación para el conocimiento profundo de la fachada y para la toma de decisiones, además de la contribución para el reconocimiento de datos culturales, además del muy afortunado video que resultó de la colaboración y que además contribuye a la formación. Felicitaciones a ti y a tu equipo.
Patricia Mijan tiene un comentario. Adelante, Patricia. Hola, Ale. Oye, muchísimas felicidades a ti y a tu equipo, porque pues sí es un trabajo ahora sí que de muchísima gente, ¿no? Tanto de aquí de la coordinación como de otras instituciones, países, etcétera, ¿no? Y eso está padrísimo, porque no siempre logramos concretar algo así, ¿no? Y entonces a mí lo que me gusta mucho es ver cómo vamos avanzando, ¿no? Cómo cada proyecto va aportando como granitos o cada experiencia, y que de pronto hay oportunidades de irlo como aplicando todo, ¿no? Cuando se dan condiciones, ¿no? Entonces, pues está padrísimo, muchas felicidades y ojalá que cuando tengan los resultados de todos esos análisis y eso, nos cuentes pues los resultados, ¿no? Será muy, muy interesante, y yo creo que nos va a ayudar a muchos, ¿no? Como a comparar, a aplicar y demás, ¿no? Y también yo quería preguntarte cómo, o sea, como esta polémica siempre de ¿qué hacemos? Destapamos, no destapamos, cubrimos, ponemos un techo, no ponemos un techo, ¿no? Y finalmente, pues ya tiene bastantes años esta fachada que está descubierta, y pues obviamente no está totalmente aislada de todos los factores de alteración que uno quisiera, ¿no? O sea, de todos modos recibe como estos impactos, ¿no? Porque bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho ese concepto de los túneles y de mantener todas las etapas y no como alterar tanto el edificio, ¿no? Pero sí me gustaría que si nos pudieras comentar un poquito más sobre tu apreciación de este sistema, ¿no? Como evaluándolo mucho tiempo después, y si sigue, o sea, obviamente si lo hubieran destapado, si lo hubieran descubierto, pues el deterioro sería muy, muy distinto, pero bueno, sí me gustaría que como que nos dieras como una apreciación tuya de cómo han funcionado este tipo o en este caso, ¿no? Porque pues supongo que todos son distintos, ¿no? ¿Cómo sientes tú que ha funcionado este sistema de los túneles, o cómo lo evaluarías? Gracias. Sí, claro que sí, pues no, gracias a ustedes por sus felicitaciones y sus lindos comentarios. La verdad, me da mucho gusto que les guste, porque sí es un proyecto muy bonito e interesante y muy, no sé, a mí me encanta, ¿no? Pero sobre lo que comentas, Pati, bueno, sí es fascinante. A mí me parece fascinante que la arqueología de Copán, sobre todo la Acrópolis, que es este conjunto de diferentes edificios, se haya hecho a través de túneles. Hay más de 5 kilómetros de túneles. O sea, se pueden imaginar, no les presenté aquí el plano, pero hay, o sea, túneles por todos lados. Y es la manera en la que los arqueólogos han podido investigar todas estas diferentes fases constructivas sin tener que exponer ninguno de estos edificios al exterior, ¿no? Lo cual me parece, pues, atinado en términos de conservación, porque no se hubiera podido mantenerlos al exterior sin una cobertura completa, ¿no? O sea, hablamos de un templo completamente esculpido y pintado, ¿no? Entonces, y así como ese hay varios, hay muchos, ¿no? Y desde antes del año 400, o sea, son más de 1500 años de construcción de elementos arquitectónicos decorados, ¿no? Con unos relieves con color, esculturas, tumbas, o sea, el sistema de túneles me parece que es una de las cosas más increíbles que he visto al estar adentro de la Acrópolis de Copán, y cómo se conectan todos estos 5, bueno, creo que son más de 5 kilómetros, no sé, no me hagan caso, pero es inmenso el sistema de túneles, ¿no? Ahora, en términos prácticos, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia no ha tenido dinero o recursos para mantener los túneles en buen estado. Muchos de estos túneles requieren de mucha intervención para ser mantenidos en buen estado, porque hay filtraciones, los rellenos constructivos no son todos iguales, hay diferencias, no están todos a la misma altura. O sea, estamos hablando desde la superficie más alta, que sería el templo 16, o el 26, no sé, son más o menos 30, 40, más de 50 metros hasta abajo, ¿no? Hasta donde desplantan las primeras estructuras tempranas, ¿no? Entonces son
pues un montón de metros, ¿no? En que las cosas cambian de un nivel a otro nivel. Entonces, la verdad es que la conservación de los túneles es muy cara y no es vistosa. ¿Por qué? Porque nadie los transita, nadie los visita, solamente se visitan las dos fachadas más llamativas y bonitas de Rosalila, tienen ventanas arqueológicas, entonces entran los visitantes a esos túneles y es en donde más problemas hay, ¿no? Porque no hay un programa de mantenimiento, porque no hay un programa de visitantes, no hay un programa de impacto, de agentes biológicos. Teníamos a la gente visitando esos túneles con altos niveles de agentes biológicos perjudiciales para la salud. O sea, imagínate, entras al túnel, lo visitas y te da una neumonía al mes, ¿no? O sea, por entrar a un túnel contaminado, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, requiere de una planeación, que es lo que hemos estado haciendo desde el 20 que nos reunimos en Harvard, toda la gente que trabajamos para los túneles, desde la arqueología, la conservación, el mantenimiento, la arquitectura, la ingeniería, todo lo que se les ocurra, para diseñar un plan de mantenimiento, de conservación de los túneles, ¿no? Bloquear, consolidar, limpiar, mantener accesos limpios, mantener visitantes seguros, monitorear las superficies que tienen ataques, en fin. Yo sí soy de la idea que es una manera distinta y muy interesante de conocer la arqueología de todo un conjunto de más de 2000 años de antigüedad, pero requiere de muchísimo trabajo, tiempo, esfuerzo, dinero, lo mismo que si tuviéramos expuesta la arquitectura, ¿no? O sea, los retos y desafíos son distintos, pero la serie de túneles representan otros problemas distintos también muy difíciles de contener y de mitigar. Entonces, se necesita eso, una orquestación, ¿no? Que debería haber empezado hace 30 años cuando se excavaron estos túneles y que ahora, a la distancia, pues tenemos un montón de problemas que solucionar que a lo mejor se hubieran mitigado si hubiera habido un plan preventivo, un plan de acción directo, un plan de mantenimiento, un plan de conservación de fachadas, ¿no? Pero no lo ha habido. Entonces, es un país mucho más pobre que el nuestro, con mucho menos infraestructura, con mucho menos personal técnico, académico y científico del nivel que tenemos en México. Digo, nosotros nos quejamos a todas luces de toda nuestra situación, pero hay fronteras más allá, ¿eh? O sea, vivimos una situación mucho más privilegiada que países como Honduras, ¿no? Donde pues hay muchas limitaciones económicas, políticas, técnicas y económicas, ¿no? Entonces, pues sí es un proyecto bien interesante, pero sí es un reto y sobre todo que no se puede hacer por una sola persona. O sea, yo como restauradora encargada de la fachada o de las diferentes fachadas de Rosalila, pues no puedo abstraerme y nada más dedicarme a la conservación y pretender que eso va a solucionar un problema. O sea, es una cosa mucho más global, en donde, igual que cuando está expuesto afuera, ¿no? O sea, ¿quién se encarga de los techos? ¿Quién se encarga de fumigar? ¿Quién se encarga de limpiar? ¿Quién se encarga de servar? ¿Quién se encarga de los visitantes? O sea, todo representa diferentes retos y yo creo que no es ni menos ni más, pero son distintos y tenemos muy poca experiencia en diseños de esto porque pues no en México hay casos muy acotados, ¿no? O sea, no sé, Cholula, Calakmul, Balamcú, pero son mucho más, o sea, imagínense 5 kilómetros de túneles debajo de la tierra. Y hay túneles que se hicieron a principios del siglo XX, o sea, los de la Carnegie, los de Pensilvania, los de Harvard, o sea, son súper antiguos, ¿no? Y están increíbles, o sea, una arqueología de primer nivel, pero con unos retos cañones, ¿no? Y cuando viene por ejemplo, el año pasado que entró un huracán, pues se inundaron muchos túneles, ¿no? Y para que salga esa agua, imagínense, hubo un temblor y pues se asentó diferente la estructura y unas grietas increíbles en los túneles, o sea, son riesgos fuertes también, ¿no? Entonces, pues no sé si con esto respondo un poco a tu pregunta, o más bien extiendo sobre el tema, pero bueno, pues sí es fascinante, a mí me parece fascinante. Muchas gracias. Sí, a mí también. La verdad es que estaría bien padre que hicieran como una evaluación de los túneles, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, en Cholula, en Calakmul y eso, o sea, como que se analizara a más profundidad como las implicaciones de conservación y pues de todo lo que es el manejo y gestión y mantenimiento y todo, ¿no? Porque pues sí genera otras preguntas, otras problemáticas y pues sigue siendo esta cosa de que tenemos que seguir manteniendo todo, ¿no? O sea, no hay ninguna solución definitiva y que les quede claro
no, hágase lo que se haga, incluso un reenterramiento, ¿no? No es una única vez, ¿no? No va a ser una única vez, ¿no? O sea, Sí, entonces... sí tenemos que cambiar la mentalidad de eso, ¿no? Porque si no nos va a llevar el tren, Maya, ay, no, el tren. Ay, no, no. Además, bueno, Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Ojalá que estaría bien padre que hicieran una publicación de eso, como comparando y analizando, porque pues de alguna manera sí se convierte en una alternativa que ya puede tener unos resultados como más tangibles, ¿no? Más concretos. Sí, pues sí, en esas estamos, es un montón de trabajo y obviamente ahorita no nada más es lo único Rosalila, ¿no? Sino ya sabes, no, pues que Modmod, no, pues que Margarita, no, o sea, todos necesitan atención, ¿no? Entonces, híjoles, entre una cosa y otra, pues sí es un mundo de rezago, pero también de cosas por hacer, que también está padrísimo, ¿no? Está muy bonito. Muy bien, pues suerte. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu pregunta, que creo que fue muy interesante y además detonó esta explicación tan clara de un problema tan complejo que me parece que nos da una visión muy interesante de todo lo que implica la conservación de un sitio arqueológico de este tipo. Y bueno, agradecerte, Ale, por esta presentación. Creo que una de las razones por las que hacemos este foro, pues además es de compartir el trabajo que estamos haciendo, de darle divulgación a los trabajos de los especialistas del INAH. Creo que también nos da motivos para estar muy orgullosos de nuestros compañeros, del trabajo que estamos haciendo, del trabajo de primer nivel que se realiza no solo en la coordinación, sino por los restauradores de todos los estados y de otros centros de trabajo del INAH. Y creo que siempre nos vamos al final de estos foros con esa sensación de qué increíble trabajo hacen nuestros compañeros, y creo que eso es invaluable, ¿no? Y que podamos conocer un poco más y aprender los unos de los otros. Y bueno, me queda eso, los dejo con ese pensamiento también, y agradecerles mucho a ti, Ale, a Moisés y a Pablo por estas presentaciones tan interesantes de hoy, invitarlos a que si quieren ahondar en algunos de estos proyectos, si quieren presentarnos más información o si quieren presentarnos algún otro proyecto, este foro está abierto porque es para ustedes. Les agradezco mucho a todos por estar aquí y espero verlos en el último viernes del siguiente mes. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.